o con los pipelines que nos proporciona Synapse, ¿vale? Soy Roberto Navarro y trabajo pues como Azure Evangelist en temas de Big Data e Inteligencia Artificial, ¿vale? Bueno, y aquí os dejo un poco mis contactos en redes sociales, pues si luego queréis contactar conmigo, queréis hacerme cualquier pregunta o lo que sea. Vale, entonces, bueno, pues vamos un poco ya a meternos en materia, a ver si quiere empezar. Vale, supongo que me veis bien, o sea que si no me decís nada, yo voy tirando para adelante. Entonces, ¿qué es lo que veremos? Pues en primer lugar veremos un poco la introducción a la ingesta de datos. Aquí me pongo un poco mi gorro de arquitectura, ¿no? De muchas veces cuando nos ponemos a cómo plantear hacer ingestas de datos, cómo cargar nuestros datos en la nube, qué tipologías tenemos, cuántas formas podemos hacerlo, para entender bien en qué casos puede tener más o menos sentido utilizar estas herramientas, ¿vale? Como puede ser Data Factory o los pipelines de Synapse. Veremos pues esto, un poco un par de diagramitas de arquitectura que nos proporcionan características principales que a mi modo de ver son más importantes. Y aquí un poco veremos un poco la interfaz de Data Factory, de Synapse, y nos quedaremos un poco ahí, ¿vale? Un poco en esta primera parte más introducción teórica, un poco ver la interfaz y lo que tenemos en la herramienta, ¿no? Que ya hemos visto en la presentación, lo que tenemos o cómo está distribuido en Data Factory o en Synapse, y en la siguiente charla de aquí a 15 días, pues como comentaba Antonio, ¿vale? Ya veremos un poco más todas las demos, los componentes que tenemos por detrás, no todos evidentemente porque hay muchos, bueno, iremos viendo distintas cosas y algunos consejos sobre su uso. Aquí pongo debatible, ¿por qué? Porque al final esto, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno tiene un poco su idea de cómo hacer las cosas o cómo plantearlas. Y a lo mejor dices, pues yo esto creo que esta también es importante y seguramente también lo sea, pero bueno, yo simplemente a lo mejor no es de las más relevantes para mí. Entonces, esta última parte, la próxima charla sí quiero que sea, bueno, pues dinámica y que vayamos contando un poquito cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezamos un poco con la introducción a la ingesta de datos, ¿vale? Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema de ingesta de datos, pues normalmente nos encontramos con sistemas externos, ¿no? Pues como pueden ser repositorios de datos, FTPs, sensórica, ¿no? Dispositivos que tenemos en campo que están calculando o están recibiendo o recogiendo información, y necesitamos de alguna forma, bueno, suelen estar en on-premise, en campo o en cloud, y de alguna forma, ¿vale? Necesitamos llevárnoslo a nuestro entorno, al cloud, ¿vale? En nuestro caso, a Azure. Entonces, normalmente lo que tenemos es, tenemos en la nube, en nuestro entorno, un entorno analítico y necesitamos llevarnos todos estos datos, subirlos. ¿Para qué? Pues a lo mejor meterlos en una base de datos, o puede ser en un data warehouse, puede ser dejarlos en un Delta Lake o en un Data Lake para tener toda esta información, ¿vale? Al final, pues, este entorno analítico puede ser cualquiera de estas cosas y luego ya, por encima de esto, pues ya podemos empezar a construir nuestros objetos de datos. Puede ser un dashboard, puede ser realizar más procesamiento de datos utilizando Databricks, utilizando Synapse, entrenar un modelo de Machine Learning o simplemente publicar algún tipo de API para proporcionar hacia el exterior o a otros servicios los datos que hemos recuperado. Entonces, bueno, pues normalmente estos son el escenario normal, ¿no? Que nos encontramos a la hora de cargar los datos, ¿vale? Entonces, para hacer esto debemos tener en cuenta que siempre tenemos como tres tipologías, ¿no? Y que tenemos que tener o entender más o menos dónde encaja lo que necesitamos hacer. Normalmente, ¿cuál tenemos? Pues tenemos las cargas planificadas, ¿vale? Son procesos o operaciones que se realizan sobre datos acotados, ¿vale? Y con una cierta periodicidad. Cuando me refiero a acotados, puede ser una extracción de una tabla de una base de datos que se hace por las noches. Puede ser que carguemos un fichero que nos hayan dejado a lo largo del día siguiente. Lo importante es que son acotadas y que se hacen cada X horas o cada X días. Sobre esto aquí nos encontramos que pueden ser cargas totales o pueden ser extracciones completas de tablas o cargas de algún tipo de fichero, o cargas deltas o incrementales. Estos son muy típicas de cuando estás con tablas de operacionales o con datos que van cambiando de nuevos registros que van entrando en el día a día. Bueno, pues ahí tenemos que tener algún tipo de watermark o una columna que nos indique la hora de ese registro, de forma que yo al día siguiente pueda saber, oye, pues yo cargué datos hasta aquí, pues hasta este momento pues tengo que cargar todos estos datos, ¿vale? De forma que yo vaya haciendo estas cargas incrementales. Luego tenemos cargas asíncronas, que aunque pueden parecer en cierto modo, bueno, que pueden ser parecidas a las planificadas porque es información también acotada, el tema está en que aquí no sabemos en qué momento se producen,
¿vale? Porque esto imaginemos un usuario que de repente, pues una de sus tareas por la mañana cuando llega al trabajo es coger un fichero que tiene que conectarse a una web, bajarse unos datos, ir a otro sitio. Con eso genera un ficherito y lo sube a la nube y ahí ya pues que se realicen todos los procesos, todos los cálculos, se recalculen ciertos dashboard o lo que sea, ¿vale? Pero al final nosotros no tenemos el control o no sabemos cuándo ese usuario va a subir ese fichero. Podemos hacer una automatización de ese fichero, podemos hacer una subida y que hacemos que lo suba a través de una web y que llegue una notificación para que se ejecute, pero es un poco más laborioso. Hay formas mucho más sencillas con Data Factory, con los pipelines de Synapse, de hacer esto mucho más sencillo, que seguramente la siguiente demo es lo que veremos, ¿vale? Y luego tenemos procesos en streaming, en donde ya la información no está ni acotada en tamaño ni en tiempo. Son típicamente los procesos en streaming que nos va llegando información constantemente, ¿vale? Y normalmente debe ser tramitada y o almacenada y o analizada, o todas ellas o parte, ¿vale? Pero va a ser información que esté muy constante. Entonces, estos son los tres grandes grupos que podríamos decir, ¿no? Podemos tener casos derivados, etcétera, pero bueno, esos son los tres grandes tipos que yo tengo identificado. ¿Nosotros cuáles veremos? Pues veremos las planificadas y las asíncronas, por un tema de forma de trabajar con Data Factory o con los pipelines, temas de costes, etcétera. Sí sería una buena aproximación. En streaming, trabajar con Data Factory no tendría mucho sentido. Entonces, bueno, pues serán un poco las dos que veamos. El primero de ellos, ¿vale? Pues son los procesos, como comentábamos, esos procesos de carga planificadas que son los ETL o LTs, ¿no? Que llevan muchísimos años entre nosotros, que pueden ser procesos de extract, transform y load, es decir, extraemos los datos, los transformamos y los cargamos, ¿vale? Que es un poco los entornos más antiguos, ¿no? En los que teníamos que, más en on-premise, que recuperábamos un dato, lo transformábamos y lo metíamos en el Data Warehouse, ¿vale? Y se almacenaban para ser consumidos, o más como se trabaja ahora mismo cuando estamos en entornos cloud. Lo normal es que nosotros hacemos recuperamos los datos que tenemos que cargar de una forma planificada en un momento dado. Estos los cargamos en un entorno RAW, un entorno donde no hemos modificado nada en nuestros datos, y luego ya los procesamos y los llevamos a nuestro objetivo, a nuestra capa Silver. No voy a entrar en nomenclaturas de ese tipo, pero bueno, entendamos que tenemos como un paso más intermedio, que tenemos que extraer los datos, los subimos a la nube y luego aquí ya los procesamos, ¿vale? Es importante, cuando nosotros vamos a trabajar en un proceso con un enfoque planificado tipo ETL o LT, tenemos que tener en cuenta cuáles son las características, porque cuando nosotros planteamos una solución a un cliente nuestro, tenemos que ser muy conscientes de cuáles son, explico yo, beneficios y sus inconvenientes. Alguien creo que está hablando por ahí. No sé si hay alguna duda. Un cafetito y ahora lo recojo yo. ¿Descafeinado? Sí. Vale, sí. Entonces, tenemos que entender bastante bien cuáles son las limitaciones de lo que estamos proponiendo, de lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que los procesos que son más basados en ETLs o LTs suelen tener un alto impacto en el sistema origen, ¿vale? Ya que dependiendo del volumen de datos, podemos hacer que esta base de datos, por ejemplo, de la que estamos extrayendo datos, se sature, ¿vale? Por esa razón casi siempre se suelen hacer por la noche, ¿no? Que es cuando pues, a lo mejor es operacional o ese aplicativo pues no tiene casi uso. Es un enfoque adecuado cuando no se requiere real time, ¿vale? Por esa misma razón, como vamos a hacer procesos nocturnos, si estamos trabajando en un modelo en el que simplemente vamos añadiendo nueva información, fenomenal. Pero si tenemos una tabla, por ejemplo, en la que estamos modificando datos, pues ahí podemos perder algo de información, y además vamos a tardar mucho tiempo en recuperarlo, porque normalmente se suele hacer por las noches, ¿vale? Como comentaba, se puede perder granularidad, ¿vale? Porque no vamos a tener todos los cambios, a no ser que tengamos que el sistema origen esté pensado para tener una trazabilidad interna de tipo SCD, Slow Changing Dimension, ¿vale? Si no conocéis, yo creo que vais a moveros en el mundo de los datos, echar una mirada a esto, porque esto lo que te indica al final es que tú cada registro, cuando un registro ya no lo vas a necesitar, no lo borras o lo actualizas o lo haces un update, sino que lo que haces es que le pones normalmente en las de tipo 2, le pones este registro vale de esta fecha a esta fecha, y tú metes un nuevo registro con los nuevos datos. Entonces, si tienes algo orientado a ese estilo, pues no pierdes granularidad. Pero si tú actualizas el dato y lo has actualizado más, por ejemplo, 2 veces en el mismo día, solo recuperarías el último.
¿vale? No podría recuperar el dato anterior. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Proceso costoso en la detección de borrados. Si se borra un registro, a no ser que sea un borrado lógico, yo este borrado no lo voy a detectar. ¿Por qué? Porque simplemente no me va a traer el registro, a no ser que tengas un flag de borrado lógico, que entonces, bueno, yo me lo traigo y así lo puedo consultar. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta, que si hay borrados de datos, aquí puede ser, y necesitamos saber cuáles son los datos que se han borrado, necesitamos hacer una consulta o una comparación por fuerza bruta, traerme todo lo que tengo de la base de datos, traerme lo que tengo cargado y de ahí obtener lo que ha desaparecido. ¿Vale? Entonces, cuando tengamos borrado, esto puede ser un enfoque no del todo adecuado. Tendremos un alto de tráfico de red en momentos puntuales, porque cuando estemos trabajando con el ETL y empieza a subir los datos a la nube, vamos a meter muchos datos. Si además por la noche tenemos otros procesos ETL, podemos encontrarnos que tengamos unas puntas de carga bastante importantes por la noche y a lo mejor el resto del día no tengamos esos problemas. Entonces, bueno, a la hora del dimensionamiento, pues podemos tener ahí algún que otro problema. Entonces, yo esto lo planteo, ¿vale? No como en sentido negativo, pero sí para saber un poco las características que tiene. Existe una alternativa, ¿vale? Que es que valoréis un CDC, ¿vale? Un Change Data Capture. Aquí os publiqué, como comentaba antes con Antonio, una charla que di precisamente sobre esto, el enfoque, etcétera. Si os interesa, eso es una alternativa. No voy a entrar aquí porque eso lo hago más con Synapse directamente con Spark o con Databricks, pero bueno, para alguna otra alternativa en la que esto os pueda resultar problemas, por aquí podéis echar un vistazo, ¿vale? Vale. Luego tenemos las que son más tipo asíncronas, ¿no? Cuando estamos trabajando en un poco como triggers, en el que tenemos nuestro origen de datos y lo que vamos a hacer es que la subida a nuestro entorno RAW ya no va a ser realizada por nuestro proceso de ETL o de LT, como teníamos antes, sino que tendremos aquí un usuario, ¿vale? Tendremos aquí o un usuario o un servicio, ¿vale? Un aplicativo que lo que me va a hacer es subirme este fichero al entorno RAW. Y una vez que ya se ha subido este fichero, se dispara un trigger, ¿vale? Y este trigger lo que hace es que me va a lanzar ya ese procesamiento del fichero, ¿vale? Y aquí está lo importante, que ya en cualquier momento puede ocurrir esto, ¿vale? A mí ya me va a dar igual. Cuando se ejecute o cuando se detecte la llegada de este fichero o el borrado de un fichero, se va a lanzar este proceso para hacer pues lo que nosotros identifiquemos. Y de la misma forma, bueno, ¿cuáles son las ventajas que tenemos con este tipo de aproximaciones, ¿vale? Esto normalmente están pensadas o son la base de las arquitecturas basadas en eventos, ¿no? O EDA, Event Driven Architecture, en donde nosotros es un enfoque más de acción-reacción, en donde tenemos pues, un bajo impacto en el sistema de origen. ¿Por qué? Porque ya es el propio sistema, el origen, el que tiene que subirnos ese fichero o algún otro elemento. Entonces, nosotros ahí no tenemos que preocuparnos, puede ocurrir, pero si es el propio sistema el que nos sube el fichero, tiene que haberlo tenido en cuenta en sus requerimientos, ¿vale? Entonces, nosotros ahí no tenemos mucho que hacer. Es un enfoque adecuado para el real time. ¿Por qué? Porque si me suben el fichero, inmediatamente yo puedo procesarlo, ¿vale? Y puedo hacer con él lo que tenga que hacer, actualizar un dashboard, hacer algún cálculo, un reentrenamiento, lo que sea. Tendremos un tráfico de red estable. ¿Por qué? Porque teóricamente tendremos una distribución más o menos normal a lo largo del tiempo, porque no todo el mundo va a subir el fichero que tiene que procesar a la misma hora, sino que todo el mundo más o menos pues, lo irá subiendo a lo largo de la mañana o del día, ¿no? Cuando toque. Como inconveniente, bueno, los procesos pueden ser algo más costosos, ¿vale? Porque son muchas pequeñas ejecuciones. Es mucho mejor una ejecución grande, completa, que levantamos un clúster o una máquina y ejecutamos todo ahí, porque no tenemos pérdidas de tiempo, podemos encolar procesos, etcétera, y vamos a sacar un mejor rendimiento de nuestras máquinas que cuando tenemos procesados pequeñitos. Ahí tendemos a que vaya a ser un poquito más caro, pero bueno, tenemos otras ventajas por aquí. Y ojo con las dependencias de datos. Si nosotros vamos a trabajar o procesar un fichero, una tabla, algo que tengamos que cargar y no depende de nada más, perfecto, podemos aplicar esta aproximación. Ojo si luego el procesamiento que hay que hacer a partir de los datos de este fichero tiene que ver o viene algo que tengamos con otros ficheros, sobre todo si además nos vienen con ingestas de tipo asíncrono, ¿vale? Porque podemos tener un bonito pastel. Podemos meter en un bonito jardín para hacer ese tipo de cosas. Entonces, tener eso cuidado, ¿vale? Tener cuidado si tenéis que hacer cargas asíncronas con información que tengamos dependencia con otras. Con otra cosa es que sean dependencias con datos estáticos. Eso no hay ningún problema, ¿vale? Pero como tengamos esa dependencia con otros procesos asíncronos, bueno, podemos encontrarnos ahí con cosas raras y bueno, tendríamos que aplicar otras técnicas, ¿vale?
dentro de este entorno. Vale, pues es un poco la introducción, ¿no? Lo que quería contaros de introducción a la ingesta de datos. Ahora, ¿cómo aplicamos dentro de Azure? Vale, pues dentro de un enfoque planificado, pues normalmente lo que nosotros vamos a tener es nuestros sistemas externos y tendremos nuestra capa de ingesta de datos, ya sea con Data Factory o con Synapse, ¿vale? Tendremos nuestra orquestación aquí abajo que en un momento dado lanzará, cogerá los datos, nos los llevará a la zona de bronce y nosotros luego ya podremos transformarla pues, utilizando los data flows, que ahora veremos lo que es, con Spark Pool de Synapse, con Databricks, con lo que necesitemos y nos lo llevamos a nuestra zona Silver. Aquí luego, evidentemente, podríamos tener muchas más cosas, pero bueno, yo me quedo un poco hasta esta parte, ¿vale? Vas a tener los datos más o menos en curado o en Silver, o más o menos como lo queráis denominar, ¿vale? Es un poco las arquitecturas tipo cuando estás trabajando en enfoques planificados y cuando ya estás trabajando en enfoques más asíncronos, pues lo que tienes, lo que decíamos antes, tenemos nuestro usuario que va a subir este fichero, normalmente utilizando, lo más cómodo es utilizar Azure Storage Explorer. Si no la conocéis, echarle un vistazo porque es una herramienta bastante cómoda porque os va a permitir tener como en vuestro equipo, instalarlo en vuestro equipo y tendréis la conexión. Es como si estuvierais subiendo ficheros con un FTP, con un cliente de FTP que podéis subir a una carpeta, bajarlos, etcétera, ¿vale? Vais a poder tener enganchados todos vuestros blob storage y toda la información. Echarle un vistazo porque puede resultaros bastante interesante para subir y bajar ficheros sin necesidad de utilizar el portal directamente o a través de la API, ¿vale? Un servicio que lo sube. Entonces, ¿qué tendremos nosotros? Subiremos este fichero a una zona bronce, a una zona donde un landing zone, donde nos llegan los datos, y sobre esto va a ser transparente, se genera un event grid en donde está analizando la carpeta que nosotros digamos. Si en un momento dado el event grid detecta que ha llegado un nuevo fichero o que se ha borrado un fichero, nos va a lanzar el proceso. Y luego nosotros ya podemos aquí hacer este proceso de transformación y llevarlo a la zona Silver. ¿Vale? Como veis, este es bastante más simple, no tenemos que hacer la conexión, traída de datos, etcétera, ¿vale? Con lo que puede sernos un poquito más cómodo a la hora de trabajar. Estos son un poco los dos enfoques que tenemos. Si ahora entramos un poquito más en las características principales que tienen estas herramientas, ¿vale? La primera es Data Factory, ¿vale? Al final, bueno, eso es una representación sobre esta herramienta. Lo primero es decir, Azure Data Factory y Synapse Pipelines es exactamente lo mismo. En un 90% yo creo que la funcionalidad es la misma y las capacidades que tienen son las mismas. Hay pequeñas diferencias que luego veremos al final de esta charla un poco las dos o tres cositas que podemos tener por aquí y lo que nos proporciona que es pues una alta capacidad de ingesta, ¿vale? Tenemos, aquí pone 90, tenemos ya 100 conectores, ¿vale? Los que entre GA y que los tenemos todavía en pruebas. Control de flujos, data flow, que luego lo veremos que es bastante interesante, temas de planificación y monitorización de la ejecución de nuestros procesos. ¿Vale? Es bastante importante, sobre todo, digo, la parte de data flow, ¿por qué? Porque para mí, tanto Data Factory como Pipeline, como los pipelines de Synapse, son herramientas más de orquestación de movimiento de ficheros, movimientos de datos, etcétera. No tiene esa parte de transformación. Entonces, cuando metieron esta parte de data flow, le añadieron esta capacidad. Luego lo veremos en un par de slides, un poco a lo que es lo que nos va a proporcionar. Luego tenemos Synapse, ¿vale? Es un poco el motor, al final no deja de ser como la fusión o la integración de varios servicios que teníamos en Azure y mejorados, la parte de Data Warehouse, la parte de los notebooks que teníamos con Spark, la parte de Data Explorer con Custo. Bueno, al final es toda esta integración para generar una suite de analítica de datos, ¿vale? Que está bastante conseguida, pero bueno, al final, la parte que a nosotros nos interesa, que es la parte de los pipelines, es eso, es la integración de Data Factory a un 90%, ¿vale? Y alguna otra funcionalidad que tenga un poco por encima. Y luego la parte de los Data Flow, que es bastante interesante, sobre todo para perfiles que a lo mejor no tengan un gran bagaje técnico, nos va a permitir de una forma muy visual trabajar con esta parte de las transformaciones de datos. Aquí tenemos dos, lo que es el Data Flow y la parte de Power Query, ¿vale? Por ahora Power Query solo está en Data Factory. ¿Cuál es Data Flow? Pues es un entorno que está más pensado para ir colocando cajitas con distintas operaciones. Esto por debajo lo que tiene es un clúster de Spark. ¿Vale? Y lo que va haciendo va ejecutando estas tareas de Spark. Lo que pasa es que para nosotros va a ser transparente. Nosotros vamos a ir colocando cajitas y lo que tenemos que hacer es simplemente configurarlas. Decirle sobre qué campos, cómo queremos hacer un join, si queremos hacer una ordenación, ¿vale? Con lo cual,
para un usuario que no tenga un gran conocimiento técnico, es una forma de poder acceder a los datos bastante, bastante cómoda. Yo lo he utilizado alguna vez y la verdad es que es bastante interesante. Y luego tenemos la segunda, que es un poco el Power Query, que es, pues como su nombre indica, es una interfaz, se basa exactamente igual en Spark por detrás. Lo que pasa es que para todos aquellos usuarios que vengan del mundo de Power BI, de analítica de datos, ¿no? de esta parte, pues le va a resultar muy cómodo, porque es la interfaz exactamente igual. Entonces, bueno, son dos aproximaciones tipo low-code para que la gente que no conoce, ¿vale? O que no tiene o que no conoce Spark o que le resulta complicado, bueno, de poder hacer estas transformaciones de datos de una forma mucho más simple, ¿vale? Entonces, vale, pues estas son un poco como las tres herramientas, ¿no? Dataflow, que os digo que para mí está un poco como metida dentro del orquestador. Vale. Ahora ya vamos a meternos en harina, con los componentes base. A ver, lo primero, a ver, esta imagen no es mía, la utilizó un compañero mío, no sé dónde la ha sacado. Lo que pasa es que yo no puedo preguntarle porque ya, bueno, está con nosotros, aquí de la empresa y tal, pero me pareció súper interesante, entonces creo que ejemplifica muy bien los distintos componentes que tenemos dentro de Data Factory o de los Synapse, ¿vale? O sea, de los pipelines de Synapse. Lo primero son los pipelines. Estos van a ser nuestros entornos, ¿vale? En donde nosotros vamos a ir colocando las distintas actividades, las distintas acciones que nosotros queremos ejecutar, ¿vale? Estas actividades, algunas de ellas, van a trabajar sobre datos. Por lo tanto, estos son los datasets, son nuestros conjuntos de datos. Puede ser un fichero, puede ser una tabla que hayamos ejecutado, puede ser un lookup o una búsqueda sobre una tabla de configuración que tengamos en base de datos para hacer algún tipo de parametrización. Ya veremos en la siguiente charla a qué me refiero esto de parametrizar de recuperar estas parametrizaciones, ¿vale? Luego, pero evidentemente estos conjuntos de datos provienen de algún servicio externo, que son los linked service. Al final estos no dejan de ser las conexiones a nuestros entornos. Una base de datos, un repositorio de ficheros, un FTP, otra base de datos. Es decir, nosotros podemos un dataset asociarlo a un link service, porque a lo mejor estamos leyendo una tabla, a lo mejor en este caso aquí estamos leyendo una tabla y aquí estamos leyendo otra tabla, por ejemplo, y utilizamos el link service porque está conectando contra la misma base de datos, pero no podemos tenerlo al revés. Quiero decir, yo no puedo tener un dataset asociado a dos link service. Solo puede estar siempre asociado a uno. Pero un link service puede tener distintos datasets, ¿vale? Que estén trabajando o que estén utilizando esta conexión contra el servicio externo, sea el que sea. Pero evidentemente, al final, toda esta parte que tenemos aquí arriba es configuración. ¿Cuáles son los conectores? ¿Cuáles son los drivers que tenemos que utilizar? En estos Integration Runtimes, es decir, estas son las máquinas donde se van a ejecutar mis procesos, ¿vale? Esta es la máquina donde vamos a lanzarlo. Entonces, tenemos tres tipos. Tenemos el auto-resolve, que es el que nos va a dar por defecto siempre Azure, es decir, yo lo tengo por aquí montado, me busca una máquina, me la presta para que procese los datos, me cobra evidentemente por ella, y cuando acabo con este proceso, pues si luego, a lo mejor cuando vuelva a necesitar otra máquina, puede ser esa o puede ser otra, ¿vale? Ahí no lo tenemos controlado, nos lo va a dar directamente Azure. Podemos tener los del self-hosted, es decir, podemos desplegar nosotros máquinas, ya sea en Azure o ya sea en on-premise, y podemos como linkarlas de alguna forma, ¿vale? Linkarlas contra mi servicio de Data Factory o de Synapse, y van a ser mis entornos de ejecución. En caso de que los despleguemos en on-premise, van a actuar como un gateway. Es decir, yo no puedo conectar desde Data Factory, por ejemplo, con una base de datos que tengan on-premise, porque evidentemente por reglas de firewall y de protección de datos no me van a acceder. Pero si yo pongo o instalo una máquina en esa red o en esa empresa, instalo la máquina, tengo que instalar el programita, que ya lo veremos luego de cómo generar esta Integration Runtime, instalamos ese programa, le damos las keys correspondientes y si tiene visibilidad sobre esa base de datos, que debería tenerla, entonces sí podremos recuperar los datos, ¿vale? Tendremos que desplegar esta Integration Runtime en on-premise para poder acceder a esa base de datos. O podemos desplegarlo en la nube, porque a lo mejor nos interese, porque estamos haciendo un procesado de unas ejecuciones muy, ¿cómo decirlo? Muy fuertes. O sea, que estamos constantemente haciendo extracciones. No
tiene por qué ser del mismo origen de datos, pero bueno, vamos a estar constantemente procesando datos, trayendo los datos, porque queremos actualizaciones más o menos rápidas. Entonces, bueno, nos interesa, en lugar de utilizar los auto-resolve, que van a ser un poco más caros a nivel de precio por minuto o el precio por hora va a ser más caro que la self-hosted, pero claro, estas normalmente están pensadas para solo pagar el pago por uso. Aquí tenemos que tenerlas arrancadas 24/7, con lo cual el coste es mucho más bajo, pero tenemos que pagar todo el tiempo o en algún momento para estas máquinas manualmente o con algún script o de alguna forma. Y luego tenemos las SSIS, que son máquinas especiales para ejecutar procesos de Integration Service. ¿Vale? Un poco que tengamos más legacy, pues necesitamos cargarlos, entonces podremos tenerlo. Aquí es importante, ¿vale?, que nosotros estos link service podrán estar enganchados sobre distintos integration runtimes. De la misma forma que antes, un link service no puede estar en 2 integration runtimes, solo puede estar en uno. E importante, número máximo de máquinas en un integration runtime son 4. 1, 2, 3 o 4. Nunca podremos tener 5. Si necesitamos 5 máquinas, o 6 o 7, porque necesitamos más capacidad de cómputo, tendremos que montar 2 integration runtimes. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Y luego ya por último tendremos los triggers, ¿vale? Que son los últimos elementos que veremos luego en la demo, que podemos tener los distintos tipos. Tenemos que tener el planificado, ¿vale? El planificado es en un momento dado, se ejecuta y es un poco asíncrono, o sea, no asíncrono, pero bueno, se lanza en su momento y ya está, ¿no? Cada cierto tiempo. Tendremos las tumbling windows. Estas tienen la característica de que a lo mejor cuando yo necesito hacer un proceso de forma reiterada, pues cada hora, cada 5 minutos o cada minuto, o cuando sea, yo le he dicho, a mí Data Factory para procesos que son tan asiduos no me acaba de convencer, pero bueno, pues se puede hacer. Esta capacidad de tumbling window lo que tiene es que hasta que no acaba la ejecución anterior no se lanza la siguiente. Sin embargo, las horas planificadas sí se pueden empezar a ejecutar y se pueden solapar. Las tumbling window también pueden coger datos del pasado, pero bueno, tiene unas características un poco más especiales. Luego tenemos los storage events, que al final, pues lo que comentaba antes, sobre nuestro data lake tenemos nuestro event grid, que lo hace de forma transparente, y cuando dejamos un fichero, borramos un fichero, ¡pum!, nos llega esta alarma, o directamente podemos customizar nuestro propio evento. No tiene por qué ser event grid sobre data lake. Si yo necesito hacer event grid sobre cualquier otra cosa, yo lo puedo hacer con los custom event. Ahí ya sí tengo que definir en event grid toda la lógica que sea necesaria y yo voy a recoger los eventos simplemente. Cuando me llegue ese evento del event grid, se va a lanzar el proceso. ¿Vale? Esos son los 4 tipos que tenemos. Luego veremos, porque en la demo, cuando veamos un poco todos los elementos, serán los distintos puntos en los que nos iremos aquí centrando. Tema de conectores. Tenemos como 100 conectores, os pongo aquí unos cuantos, ¿vale? Al final tenemos aquí 16 para Azure, 29 para bases de datos, para NoSQL, archivos, protocolos genéricos. O sea, es una auténtica locura la cantidad de conexores que tenemos y yo creo que van a seguir sacando mucho más. Aquí en esta URL, aquí al final, tenéis todos el detalle de todos los conectores, ¿vale? Y, bueno, la parte de modelo de costes, quería que lo vierais un poco para lo que os decía antes, ¿vale? Aquí, si os fijáis, ¿vale?, tenemos 3 tipos. Tenemos el runtime price, este es el precio normal, es decir, cuando yo tengo montado, como veis, pues tenemos unos costes, pueden ser muchos o pocos, normalmente Data Factory suele ser un pelín caro, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, pero bueno, esos son los precios que tenemos. Cuando trabajamos con Azure Managed Kubernetes Integration Runtime Price, eso es cuando estamos trabajando con Azure Data Factory, pero lo tenemos integrado dentro de nuestra propia VNet. ¿Vale? Tendremos nuestros private endpoints, conexiones, etcétera. Entonces, es en estos casos que tenemos aquí a la derecha, que tenemos nuestra propia red para temas de seguridad. Esta es la forma correcta de montarlo, ¿vale? Para producción, para que esté todo securizado, no tengamos problemas, etcétera. Entonces, este debería ser el coste normal que utilizásemos. Y luego ya, en el caso de que utilicemos nuestras propias máquinas, este sería el coste. Si os fijáis, el coste aquí es 0,05, bueno, este es mayor porque aquí son por 50, ¿vale? Pero no llegamos a este precio de 0,05 y aquí el precio decae muchísimo. El coste de las actividades o el coste del movimiento de datos. Pero claro, luego sobre estos precios hay que sumarle el precio de la máquina, ¿vale? Esto simplemente es la parte que se llama Data Factory. Luego hay que pagar el precio de la máquina virtual, ¿vale? Para que tengáis un poco aquí la referencia. Es importante esto, porque luego no creo que nos dé tiempo a verlo hoy, lo veremos en las conclusiones finales, donde os doy buenas prácticas, esto de view por hora, ¿vale? Quedaros con esto porque son Data Integration Units, es decir,
capacidades de integración de datos, ¿vale? Que te cobra por hora, aunque el nivel de cobro es a minuto, ¿vale? Quedaros un poco con esto, lo repetiré en la siguiente charla, porque es donde veremos un poco y os explicaré por qué es importante esto. Vale. Pues con esto más o menos, la primera parte un poco más o menos teórica y aburrida, ¿vale? Pues lo dejamos por aquí. ¿Dudas que tengamos sobre esto? Porque ahora voy a entrar un poco más en esta parte, ¿vale? Un poco en las herramientas como tal. ¿Alguna duda, comentario o algo por ahí? Yo creo que no hay nada, ¿no? ¿O sí? Vale. Nada por haber escrito. Vale, pues si alguien tiene alguna duda, pues si no se han dormido con esta parte. Vale, pues seguimos. Entonces, lo que yo os plantearé en el próximo día, en la próxima sesión, será una demo. Yo tengo aquí pues, un proceso planificado, cómo hacer un proceso de carga, un proceso trigger, pero ahora quiero mostraros un poco el interfaz, ¿no? Que tenemos aquí. Este es el interfaz, bueno, se me ha quedado el Data Factory, o sea, el Synapse, que vaya entrando. ¿Vale? Este es un poco el de Data Factory. Tenemos aquí el punto inicial, ¿vale? Tenemos aquí el de autor que nos va a dar los pipelines que vimos antes, que es, voy a lanzar, por ejemplo, uno para que veáis un poco por encima cómo va. Vienen las cajitas que nosotros vamos enlazando y vamos enganchando. Nuestros datasets, es decir, esos componentes o esos elementos que me van a permitir engancharme con los datos. Ahora yo aquí no tengo ninguno creado, pero tenemos nuestros data flows y nuestro Power Query. Si yo lanzo, por ejemplo, aquí un new data flow, lo que veíamos antes, las distintas cajitas que podemos tener, agregaciones, selección, pivot, un montón de cosas. Yo podría, por ejemplo, aquí hacer un join, ¿vale? Añadir una fuente de datos. En este join, por ejemplo, puedo hacer esta carga y puedo hacer algún tipo de... ¿dónde está el filter? ¿Qué quería hacer? Por ejemplo, hago un filtrado de... Aquí está. Hago un filtrado de datos y digo, oye, pues yo aquí me quiero quedar con los datos del filter 1, ¿vale? Estoy viendo aquí un poco, pues podremos trabajar y podemos ir jugando con nuestras cajitas para hacer ese tipo de cosas. O con Power Query, ¿vale? Que están, bueno, aquí no tenemos nada porque habría que cargar los datos, etcétera, pero bueno, es la interfaz que os enseñaba antes. ¿Vale? Vamos a ir cerrando esto. Vale, ya hemos entrado. Entonces, esta es un poco la de Synapse. Esta ya la vimos el otro día con Antonio. La parte que a nosotros nos interesa es aquí en Integrate, ¿vale? Y definimos un pipeline. Porque puede parecer distinto, pero ya cuando entramos aquí ya, mira, ya tenemos esta parte de aquí y es exactamente la misma que tenemos aquí, ¿vale? Porque es lo que os decía, al final el motor que hay por detrás es exactamente el mismo. ¿Cuáles son las 3 diferencias más importantes que yo veo, ¿no? Entre los dos? Seguramente hay alguna más. Si nos fijamos, ¿vale? Dentro de Synapse tenemos una integración directa para poder ejecutar procesos en Spark dentro de Synapse. Si nos vamos a Data Factory, no lo tenemos. Podemos hacerlo invocando un servicio web que invoque a Synapse y hacerlo desde un enfoque más tipo REST, ¿vale? Tipo API, podremos hacerlo, pero no tenemos integración directa. ¿Por qué? No lo sé, pero es así. Como lo tienen, está montado. Otra diferencia, si os fijáis, aquí tenéis Power Query, es decir, tenéis componentes y podéis lanzar y hacer procesos en Power Query. Aquí todavía no está integrado. Nos quedamos en Machine Learning, que si os fijáis es el último. El orden y todo es exactamente lo mismo, ¿vale? No tenemos el de Machine Learning, ¿vale? Y luego hay otro que es importante, que es no tenemos capacidad de gestionar nuestros ARM. ¿Qué son los ARM templates o los ARMs que tenemos por debajo? Es cuando yo voy a hacer el paso, lo veremos también en la próxima sesión, cuando yo voy a hacer el paso, por ejemplo, de un entorno de pre a pro o de desarrollo a pre, lo que me hace DevOps por detrás es que me hace extra exportación de los ARM, me los configura y me lo despliega en el siguiente entorno. En el siguiente vídeo veremos cómo poder hacerlo. Esto estaba por aquí, ahora lo veremos. Aquí está, ¿vale? Los ARM templates. Import, export. Lo que está haciendo es que DevOps por detrás nos está jugando con esto. En Synapse viene integrado, pero ya no puedo hacerlo yo manualmente. Entonces, bueno, lo haremos con Data Factory para que veáis qué es lo que está haciendo por debajo, para que entendáis cuando DevOps hace su magia o os expliquen un poco o vayáis a una página web qué es lo que hace, para que entendáis exactamente con código qué es lo que ocurre por detrás. Y esas son básicamente las diferencias que yo he encontrado así. No sé si ha encontrado alguna otra diferencia más
así gorda, ¿no? Para trabajar con esto. Pero bueno, son básicamente las que yo encuentro. Entonces, siguiendo un poco con esto, ¿vale? Pues esas son las capacidades. Esta es un poco la interfaz que tenemos. Tenemos la parte de monitorización. Vamos a poder consultar todos nuestros servicios. Bueno, estos son de demos y de los ejemplos que estuve ejecutando ayer. Los veremos de aquí en 15 días. Temas de las integration runtimes. Ahora mismo yo solamente tengo este, que está siempre activo y funcionando. Debug de los data flow. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Esta es la parte de configuración. Esta parte sí que es importante, porque aquí es donde vamos a poder configurar todos nuestros elementos. Aquí tenemos nuestros link services, ¿vale? Aquí tengo con el Key Vault. En la sesión veremos cómo configurar con el Key Vault, cómo engancharnos, cómo trabajar con los parámetros. Trabajaremos cómo conectarnos de una forma parametrizada contra nuestro data lake, de forma que reduzcamos considerablemente el número de elementos de link services que necesitamos, ¿vale? Porque esto antiguamente era una auténtica locura. Vale, aquí lo bueno que tenemos es la cantidad de conectores que tenemos. Esto es lo que os decía, ¿vale? Antes, Blob Storage, Postgres, Key Vault, ¿vale? Hasta aquí tenemos un montón. Bases de datos, no tiene por qué ser solamente de Azure. Amazon, Drill, Impala, BigQuery, Access, MySQL, Oracle. Tenemos un montón de conectores. Ficheros, S3, FTP, Google Cloud, ¿vale? SFTPs que necesitemos, protocolos genéricos, contra NoSQLs, contra servicios de otras empresas. O sea, esto cuando estamos trabajando en proyectos de cliente nos da la vida. Nos da la vida porque si no tener que trabajar y crearnos estas integraciones sería una auténtica locura. ¿Vale? Pues aquí tenemos con SAP, con Salesforce, con PayPal, con los servicios de Oracle, Dynamics 365. Hay un montón de servicios con los que podemos conectarnos. ¿Vale? Entonces, hay que analizar cada uno de ellos, cuáles son sus necesidades, peculiaridades, pero ya están montados, ¿vale? Con lo cual, eso nos facilita muchísimo la vida. Los integration runtime, ¿no? Que os decía antes. Si os fijáis, cuando yo quiero generar uno, ¿vale? Puedo hacerlo de SSIS, como veíamos antes, o self-hosted. Y es muy sencillo, ¿vale? Self-hosted, continuo, ¿vale? Create, ¿vale? Y esto es lo que yo os decía. Aquí me da la opción de bájate el runtime, es un ejecutable, un .exe, lo voy a ejecutar dentro de la máquina en la que yo voy a hacer mi integration runtime, tendré que ponerle estas claves que aquí identifico. Entonces yo le doy a close, ahora aquí está no disponible porque evidentemente no tiene conexión. En cuanto yo le instale el programa y le meta las claves, en cuestión de unos minutos, este se pone en running y está conectado. No tendremos que hacer nada más. A lo mejor podemos tener algún problema de redes, pero ya será un tema de ir configurando, etcétera, y será gente de redes que tendrá que abrir, en el mejor de los casos, algún puerto o alguna cosa, pero nosotros no tendremos que hacer mucho más. Con lo cual, para esa conexión en on-premise nos va a venir muy bien. ¿Vale? Conexiones, bueno, tenemos la parte de Purview, por supuesto, configuración con Git, ¿vale? Para poder hacer todos estos pasos, los ARM templates, ¿vale? Veremos el próximo día cómo hacer un export y cuál es el contenido que tenemos dentro, ¿vale? Para entender qué es lo que está funcionando por debajo. Los triggers, ¿vale? Que veíamos antes. Planificados, las tumbling, storage y custom events, ¿vale? Los 4 tipos que tenemos. Bueno, y luego tenemos Dataflow Libraries, etcétera, ¿vale? Y luego ya, bueno, importante también la parte del Learning Center que tenéis aquí. Si os interesa, echar un vistazo. Hay muchísimo contenido, hay muchísimos ejemplos. Yo creo que os puede venir bastante bien y podéis descubrir muchas cosas interesantes, ¿vale? Eso es un poco pues, a nivel de menú de la izquierda. Un poco a nivel de los pipelines, ¿esto normalmente cómo funciona? Pues la verdad es que suele ser bastante sencillo. Yo, por ejemplo, lo que voy a ir haciendo va a ser ir arrastrando mis elementos. Y ya directamente aquí abajo me van apareciendo las necesidades que voy teniendo. Pues la información general, ¿vale? Que aquí le pondré mi nombre. Eso es un copy data. Un copy data lo que me va a hacer es, como su nombre indica, es que va a conectarse a un origen de datos y me lo va a volcar a un destino. De forma que yo me abstraiga un poco de todo ese proceso, ¿vale? Y él directamente me lo va haciendo. ¿En qué? Basándose en el tipo de dataset, en el conector y en un mapeo en el que yo le digo cómo corresponden. Imaginaros mover datos entre 2 tablas que tienen nombres distintos. Yo voy a poder y asignar un nombre de un origen a un destino, a esa columna, ¿vale? Vamos a poder jugar con distintos tipos de conexiones. Veremos ejemplos en la siguiente charla de los que tenemos aquí. Este, por ejemplo, es para cuando todo acaba bien, para cuando acaba mal, pase lo que pase. Este es
en caso de que no se ejecute. Veremos ejemplos un poquito más tranquilamente para ver esto cómo funciona. A nivel de componentes, pues tenemos el copy data, los data flow que veíamos antes, porque aquí simplemente este es para poder invocar este data flow, ¿vale? Aquí en settings, evidentemente no existe ninguno. Tendría que crearme un nuevo data flow y me aparecería aquí abajo, ¿vale? ¿Qué más? Tema Data Explorer con Custo, poder invocar funciones, ejecutar procesos batch, conexión con Databricks, ¿vale? En este caso sí que la tenemos porque viene más nativa. Lo normal suele ser, y aquí luego ya un poco va en gustos, cuando la gente trabaja con Synapse, pues lo normal es que va a trabajar con los cuadernos de Spark de Synapse y con los pipelines de Synapse. Normalmente cuando se trabaja con Data Factory un poco así directamente como servicio independiente, se tiene tendencia a trabajar más con Databricks, ¿vale? Porque tampoco tienes esa interconectividad tan fácil con la parte de Synapse, ¿vale? En ambos casos os lo comento, ¿vale? Tenéis la capacidad de poder trabajar con Purview, ¿vale? Desde los dos casos podéis enganchar con Purview, podéis ver los datos, o sea que en ese sentido, en las dos partes, tanto en Data Factory como en los pipelines de Synapse, lo tenéis completamente solucionado. Data Lake Analytics, o sea, esto borrado de vuestra mente. O sea, sigue aquí, pues porque evidentemente tiene que estar, pero esto ya han dicho que va a desaparecer. Entonces, si alguno de vosotros está empezando ahora y os dicen de utilizar Data Lake Analytics, no lo utilicéis, ¿vale? No sé cuándo, pero creo que en 2 años o 3 años, una cosa así, esto ya han dicho que va a desaparecer. Entonces, no vayáis metiendo cosas nuevas en OSQL. Temas de general, pues un poco de procesamiento, añadir una variable, borrado, ejecutar un pipeline, es decir, siempre tenemos que intentar tratar de que nuestros pipelines sean pequeñitos de forma que podamos reutilizarlos y que tengamos funcionalidades más o menos acotadas, ¿vale? Que podamos pues eso, poder reutilizar o probar bien esos procesos, ejecución de ISIS, de paquetes de integration services, get metadata de un directorio, scripts, asignar una variable, bueno, tenemos un montón. Es el que os decía, por ejemplo, que si necesitásemos desde aquí conectarnos contra un cuaderno de Synapse, pues habría que hacerlo a través de esto, ¿vale? Que nos haría una invocación a un servicio REST. HD Insight, yo creo que tampoco se utiliza ya mucho, ¿no? El servicio que tenía para temas de Spark. Yo creo que ahora todo el mundo está con Synapse, pero bueno, lo seguimos teniendo aquí. Iteraciones, filtrados, distintos bucles, if, ¿vale? Ejecución de procesos en Machine Learning, sobre todo para batch. Y la parte de PowerPoint, ¿vale? Estos juegos son muy fáciles de conectar unos con otros para distintas soluciones. Entonces, hasta aquí más o menos la pequeña introducción, ¿no? Para que veáis un poco pues, lo que tenemos. ¿Qué es lo que veremos en la próxima sesión? Veremos los link service, cómo hacerlos parametrizados, los datasets, cómo hacerlos parametrizados, cómo ejecutar nuestros pipelines, ¿vale? Tener nuestro proceso planificado con trigger, cómo ejecutar nuestros triggers, o sea, cómo configurar esos triggers para que se lancen automáticamente, ¿vale? Y la parte final un poco de la presentación en donde os contaré un poquito más pues mis buenas prácticas, ¿vale? Las que yo llevo utilizando y las que planteo siempre para trabajar con ellas, que yo creo que, bueno, que como digo, son debatibles, pero yo creo que si estáis empezando un poco, que yo creo que esta charla va orientado a un poco a gente que está empezando, que quiere empezar a conocer cómo funciona Data Factory, bueno, pues que os pueden venir bien. Vale, pues me he quedado seco. ¿Dudas, preguntas? Ah, es que no preguntéis nada. No preguntáis nada. Según llegó, casi se fue. Nosotros lo utilizamos en un par de empresas atrás. Lo utilizamos, estaba ahí y realmente aprendimos a utilizar con USQL, cómo funcionaba, hicimos algunas migraciones y tal. Aquello era un dolor, porque aquello queda como un dolor. Pero bueno, era lo que teníamos en aquel momento para funcionar. Luego migramos a Databricks, evidentemente, en ese sentido. En aquella época no teníamos todavía ni Synapse ni nada de esto, pero sí, entonces ahora mismo ya, que lo dijeron el año pasado, ¿no? Ya dijeron que desaparecían un par de años, 3.
Ujú. Sí. Que es un poco la que dices, ¿no? Que ellos y se quedan aquí, la dejan aquí simplemente y ya está. La dejan en el data. Pero, eh, vale, pero ojo con esto, ¿vale? Porque aquí hay una cosa que yo me he dado cuenta, lo veremos en el próximo día en las conclusiones. Os lo adelanto ya, aunque luego lo veremos, ¿vale? Cuando tú vas aquí a los copy data, en los settings, no sé si tú lo sabes, cuando pones aquí auto, empieza a partir de 4, no empieza con 2. Entonces, cuando son procesos muy chiquititos, eh, que te llevan unos segundos cuando estás haciendo ese tipo de datos, te está cobrando, estos son los dues que decía antes, me está poniendo 4 por defecto, me está cobrando 4 minutos. A lo mejor es un proceso que me tarda 10 segundos en ejecutarse, este copy data. Me está cobrando 4 minutos. Por esos 10 segundos, 4 minutos. Sin embargo, si yo le pongo el 2 o lo configuro, ¿vale? Porque tenemos aquí la capacidad de poner aquí el contenido dinámico, bueno, no me deja sacar, ¿vale? Pero bueno, me deja la opción de ponerle el contenido dinámico según yo vea cómo es el proceso, esa parametrización, ¿no? Que veremos el próximo día que es tan importante. Si yo, por ejemplo, en vez de auto le pongo un 2 directamente, el proceso que me tarda 10 segundos, ahora en vez de 10 segundos me va a tardar 20, pero en vez de 4 minutos me va a cobrar 2. Estoy reduciendo, yo esto lo he visto en proyectos, fácilmente reducir mi factura, me ha pasado a mí, ¿eh? Reducir la factura en un 35-40% solo por esto. Dices tú, ostras, ¿cómo no empieza en 2? Lo veremos, llegará la documentación donde te dice, empieza en 4. Y te dices tú, vale, no, pero lo gracioso es que a través de una RM o desde Terraform, tú puedes crearte una máquina con un nodo. Y dices esto, ¿cómo es posible? O sea, si yo me curro un template para despliegue, puedo lanzarlo con una máquina que muchas veces, yo creo que Datafix triunfa en muchos casos porque puedo levantar una máquina monocluster para hacer muchas cosas, ¿vale? ¿Por qué me obligas a tener que pagar por 3 máquinas o 4 máquinas? Pues realmente porque son tonterías. Correcto, correcto. Vale, pues si te ha gustado esta, yo creo que la otra os gustará más, será menos aburrida que esta. Ok, vale.